Muy buenas noches a todos los participantes. Sabor con Demanda les da la cordial bienvenida. Hoy tenemos el honor de presentar al doctor Freddy Espino Serpa, quien nos tocará el tema de derecho de sucesiones. Antes de ceder el uso de la palabra al doctor, vamos a conocer un poco más de él. Él es abogado por la Universidad Privada San Juan Bautista, tiene especialidad en Derecho Notarial y Registral, especialista en Derecho Societario y Contratos, con más de 17 años de experiencia en el rubro. Adelante, doctor, lo escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre, bueno, ya lo dijo la doctora Coveñas, es Freddy Pino. El día de hoy vamos a hablar sobre sucesiones, el derecho de sucesiones. Pero antes de conceptualizar, le había solicitado, ¿no?, que me pase una hoja en donde le indiqué que teníamos un glosario, que bueno, acá es como un temario, ¿no?, donde se van a desarrollar los conceptos que engloban todo lo que viene a ser las sucesiones, ¿no? Y voy a enumerarlos porque no están en un orden específico, pero todas estas palabras o todos esos términos son importantes para entender lo que es sucesiones. La primera es causante, masa hereditaria, vocación hereditaria, testamento, sucesión. Todo eso englobado es lo que al final del tema vamos a definir como sucesiones, ¿no? En este caso, para poder iniciar la charla, vamos a pasar a definir o a conceptualizar qué se denomina o qué se define como causante o cujus en el derecho civil, ¿no? Causante o cujus viene a ser aquella persona causante de una masa hereditaria, aquella persona que al fallecer hereda con o sin testamento, ¿no?, un conjunto de bienes, derechos o especies que van a ser, obviamente, heredados, valga la redundancia, por un conjunto de personas o al final de repente a ninguna, y eso pasaría a la beneficencia. En general, causante es aquel que causa una sucesión. Vamos a la siguiente palabra o al siguiente término. Masa hereditaria. Si hablamos de masa hereditaria, hablamos de bienes que pueden ser tangibles o intangibles, pueden ser en general, ¿no?, vehículos, viviendas, enseres, cuentas bancarias y demás que pueden ser susceptibles de propiedad, pueden ser inscribibles o pueden ser no inscribibles. Cuando me refiero a inscribibles, estoy hablando de registros públicos, que por lo general este derecho de sucesiones es motivado muchas veces por los bienes que conforman la masa hereditaria que se encuentran inscritos en registros públicos, venga a ser inmuebles, vehículos o incluso acciones de empresas y demás actos inscribibles, así como en otras circunstancias se podría decir que parte de la masa hereditaria también llegan a ser las cuentas bancarias, el dinero que se encuentran en las mismas y demás valores que se puedan heredar, ¿no?, que sean susceptibles de formar parte de esta denominada masa hereditaria. Continuemos. Vocación hereditaria. Vocación hereditaria es aquella condición que tienen los herederos. Valga decir que aquella persona que indica decir tiene vocación hereditaria es porque tiene un derecho. Y aquel que tiene vocación hereditaria es el que puede reclamar una sucesión. No cualquiera puede reclamar una sucesión, para eso existen órdenes. Hay por lo general 4 órdenes de sucesiones, en las cuales el primer orden son, por ejemplo, para los hijos y los descendentes, el segundo orden, que es para los padres y los ascendentes, el tercer orden es, por ejemplo, para el cónyuge y los que están en esa línea colateral,
y a partir del cuarto orden ya vienen a ser primos, ¿no? Primos, familia dispersa que no sea directa, ¿no? Los hermanos, por ejemplo, están dentro del tercer orden, y así, ¿no? Se van descartando. Si no tiene hijos, pasa a los padres; si no tiene padres, pasa a los hermanos; si no tiene hermanos, bueno, perdón, al cónyuge; si no tiene el cónyuge, a los hermanos y a los primos, y así la cadena en un orden específico, que son órdenes de vocación hereditaria. Eso es con respecto a este término. Por favor, continuemos. Testamento. Testamento es es aquella voluntad del causante manifestada y a través de, se podría decir, un acto jurídico, que es el otorgamiento de una escritura de testamento, ¿no? Que tiene obviamente un protocolo, cómo realizarse, porque no todos los testamentos llegan a tener validez. Tengamos en cuenta que en este país los registros públicos y el notariado están ligados para ejercer de una manera efectiva lo que es la publicidad sobre actos jurídicos que son susceptibles de ser registrados. En este caso, los testamentos tienen valor siempre y cuando se haya dado el procedimiento adecuado. Valga decir que, por ejemplo, para otorgar un testamento, la persona no es solamente que escriba un papel o que se reúna delante de los familiares, como era antes en la vieja usanza. Estamos hablando de hace más de un siglo, 2 siglos, donde se juntaba la persona que iba a generar un testamento y manifestaba su voluntad y decía: yo a mi hijo tal le voy a entregar esto, a mi hijo tal, y a veces los testamentos los otorgaban en vida. Con el tiempo fue evolucionando, pasó a tener soporte de papel, ¿no? Lo hacían ante los escribanos y posteriormente, ya estamos hablando en estas fechas, en estos tiempos, que se hace ante notario público. El notario público, o mejor dicho, el otorgamiento de un testamento ante notario público es indispensable. No puedes hacerlo de otra manera, ¿no? No puedes tú otorgar un testamento ante un funcionario que no sea el notario, porque el notario extiende la escritura del testamento. Bueno, en caso que sea de esa forma, que sea, ¿no? Porque hay dos tipos: es el hológrafo y el cerrado, ¿no? En el cual el notario a mano redacta el documento que le va a dictar en este caso, el testador, y lo inserta dentro de su protocolo, genera una partida provisional de testamento, ¿no? Enviando una carta el notario a registros públicos para generar una partida indicando que existe un testamento, que posiblemente se llegue a realizar, porque también el testador podría revertirlo y anular su testamento y se acabó ese acto, ¿no? Y el otro, que es el testamento cerrado, que el mismo causante entrega, ¿no? Entrega bajo ciertos parámetros, y el notario lo guarda en su caja fuerte o en algún lugar seguro que tenga él para custodiar documentos. Y cuando la persona fallece, acuden ¿no? En este caso los herederos o aquellas personas que tienen vocación hereditaria, como lo mencioné atrás, y aperturan los testamentos. En ambos casos se aperturan los testamentos. ¿Por qué? Porque ninguno de los herederos sabe cuál es el contenido de este testamento. No lo saben en ninguno de los casos. Y eso solamente se enteran el día que se apertura ante el notario y luego se activa en registros públicos la apertura del testamento. Lo particular de esto es que los testamentos no son públicos más que para las personas que tengan un interés real. Valga decir, el heredero o aquellos herederos que hayan formado parte del testamento como, ¿no? como tal,
solo ellos pueden reclamar una copia ante notario y posiblemente ante registros públicos, pero cualquier persona no tiene acceso a un testamento, al menos en registros públicos y mucho menos ante el mismo notario que celebró el otorgamiento. Pasemos a la siguiente. Sucesión intestada. La sucesión intestada ocurre cuando no existe un testamento, porque no todas las personas otorgan uno o tienen la condición o capacidad económica para otorgarlo, ¿no? Porque obviamente eso tiene un costo en vida. Una persona para otorgar un testamento tiene que gastar cierta cantidad de dinero, no es mucho en general, pero bueno, nadie está en la condición también de cualquier momento de decir, bueno, voy a otorgar un testamento, ¿no? Porque nadie quiere morir por lo general y nadie está preparado para esto. La sucesión intestada es aquella que ocurre sin testamento, intestada, o sea, así de simple, es un poco burda la explicación que estoy dando, pero en realidad es así, es una sucesión en la cual no ha concurrido un testamento y aquellas personas que son, nuevamente vuelvo a tocar el término, que tengan vocación hereditaria, valga decir los herederos forzosos o herederos legales, tienen que reclamarla. Ocurre que hay personas que fallecen sin testamento, ¿no? Son sucesiones intestadas, y las sucesiones intestadas las pueden solicitar aquellos que consideren tener vocación hereditaria. Cabe decir que, por ejemplo, si muere un señor, padre de familia, que tiene 2 o 3 hijos, ¿no? Y era casado, puede ir de repente la esposa representando a la familia y colocando a los hijos en la solicitud de sucesión intestada, así como también pueden ir los hijos, si son mayores de edad, a invocar el derecho, ¿no? Y eso, en el caso de que la persona no tenga hijos, no tenga pareja, no tenga esposo o esposa, lo puede hacer el familiar de acuerdo a los grados, de acuerdo a la línea, ¿no? Si no tiene hijos, los padres, si no tiene padres, la esposa, si no tiene la esposa, los hermanos y así, ¿no? Así esos órdenes que son los 4 órdenes de líneas para sucesiones, ¿no? Y aquí en el tema de sucesiones debemos tener en cuenta de que la sucesión intestada puede ser invocada una vez que haya ocurrido, bueno, no una vez que haya ocurrido el deceso, sino una vez que se haya tenido ya registrado el deceso de la persona después de las 48 horas, ¿no? Cualquier persona con la vocación hereditaria correcta y los documentos que son el acta de defunción, por ejemplo, en el caso de hijos, el acta de defunción, la partida de nacimiento, y en el caso que tenga esposa, el acta de matrimonio, en el caso de que tenga bienes inscritos, las partidas de los inmuebles, las partidas de los vehículos y demás documentos que sean susceptibles de sucesión, al menos para ser inscrito en registros públicos. En el caso de seguros, en el caso de cuentas bancarias, basta la presentación de la sucesión intestada una vez que esté inscrita. Este trámite se hace a través de el notario, es un asunto no contencioso, ¿no? Que lo hace ante un notario público y se hace a través del Poder Judicial en los juzgados de paz letrado del lugar donde ha fallecido la persona. No se hace en cualquier lugar. No puedes tú hacer una sucesión intestada. Por ejemplo, si la persona vivió en Lima y por circunstancias muere en la selva, hacerlo en la selva. Tú tienes que hacerlo en el último domicilio declarado del causante, ¿no? Y eso es en esas 2 vías, en la vía judicial y en la vía notarial, porque los notarios tienen, hay una ley que les permite llevar asuntos no contenciosos, en este caso específico es sucesiones y divorcios, ¿no? Y bueno, y prescripciones adquisitivas, esos son los asuntos
no contenciosos contemplados para los notarios públicos, y en este caso la sucesión intestada la ve un notario, la ve un juez. Más allá de eso, el trámite aproximado de esta sucesión ante un notario varía, ¿no? Hay que hacer unas publicaciones, pasan 15 días, se presenta la anotación preventiva y luego el notario expide su acta de sucesión intestada, ¿no? Y se inscribe en los registros públicos para generar el asiento correspondiente, donde indica que la sucesión ha sido inscrita a pedido de tal persona y ya con eso pueden hacer todos sus trámites respecto a la masa hereditaria que conformaría esta sucesión intestada. Continuemos. ¿Hay alguna duda antes de seguir? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta que tengan respecto a los temas anteriores? Algo que quisiera preguntar la moderadora. Doctor, yo le quería hacer una consulta, Sí, porque en la práctica se da mayormente la sucesión intestada, porque la mayoría de personas no opta por el testamento, muy poco, más es la sucesión intestada, porque la persona que fallece no deja un testamento. Entonces, doctor, mi consulta es, ¿por qué es importante saber quién murió primero? En el caso de que las parejas sean esposos, si quién murió primero, la esposa o el esposo, y no fueron separados. Porque me ha pasado un caso hace poco de una sucesión intestada, cuando yo me acerco a una notaría para comentarle y me preguntan, ¿no? ¿Quién falleció primero? ¿El causante fue el esposo o la esposa? Porque existe ahí un gran error, doctor, en decir, bueno, a veces la falta de desconocimiento también, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, yo pensé que porque la señora no se había divorciado, seguía casada. Entonces era error, porque el notario me dice, no, es importante saber quién murió primero para saber si es que era viudo o viuda. Entonces ahí yo quería, doctor, que un poquito más pueda palpar ese tema para que la gente también pueda aprender. Gracias. está bien. Bueno, lo que me estás preguntando viene a colación del último tema que era la comoherencia, ¿no? Comoherencia, que viene a ser en base al tiempo en el cual uno de los esposos, estamos hablando de sucesiones sobre personas casadas, ¿no? O sea, cuando tú tienes una pareja de esposos y ambos tienen, por ejemplo, familia anterior, hijos, ¿no? Hijos en común, pero cada uno con sus hijos aparte, ahí es donde es importante establecer quién muere primero, porque cuando una persona tiene, en este caso, propiedades, hablamos de viviendas, ¿no? Hablamos de terrenos, hablamos de patrimonios grandes, ¿no? Un terreno grande, varios carros y demás, hasta dinero en bancos. Ocurre que cuando fallece y cuando son sociedad conyugal, sobre todo cuando son sociedad conyugal, en teoría, la sociedad conyugal parte una propiedad en dos. La sociedad conyugal, si bien es cierto, es una, o sea, es la unidad de dos, una sociedad conyugal. Al momento de fallecer, automáticamente esta propiedad o estas propiedades se convierten en acciones y derechos. Entonces, las acciones y derechos sobre la propiedad vienen a pasar al 50% cada uno. Y si este 50% que tiene cada uno solamente se tendría que dividir entre la cantidad de hijos más el cónyuge que se encuentra vivo, el supérstite. Y si, por ejemplo, tiene tres hijos, tuvieron tres hijos, este 50% de la persona que fallece se dividiría entre cuatro, ¿no? Entonces, la persona que queda viva queda con su 50%, porque es parte de su sociedad conyugal
disuelta ante la muerte, el deceso de este causante, y la diferencia que es de esta persona se divide entre cuatro, entonces él quedaría con sus 50 más una cuarta parte de este 50%, que es aproximadamente 12,5%. Entonces pasaría a tener 52,5% y los demás hijos una, sí, dígame, Yuri Valentino. Buenas noches, doctor. Sí, tengo una consulta. Sí, En el caso si una persona no tiene esposa ni hijos y testa a favor de un tercero, no sé, de repente de alguna persona que tiene mayor consideración de forma voluntaria, ¿qué pasa si sus hermanos tienen, o sea, los hermanos como tal pueden ser herederos obligatoriamente o se respeta puntualmente la voluntad del testador? ya. Esto ya es la pregunta, ¿cierto? Sí. Ya. A ver, según la ley, cuando una persona tiene familia, o sea, familia, estamos hablando de esposa e hijos, o hijos sin esposa, existe un límite del tercio de libre disposición, que uno lo puede otorgar en vida, ¿no? O lo puede otorgar ante, ante, ante un testamento, cuando no es una persona ligada a la familia, ¿no? Pero cuando una persona no tiene hijos, no tiene familia, no tuvo familia, el límite es el 50%. Ahora, un testamento, o sea, y ahí es algo controvertido, porque el testamento se supone que es la libertad y la liberalidad y la voluntad de la persona que se encuentra en vida, entregando, entregando de manera simplemente categórica. Él dice, yo quiero esto para ti y esto para la otra persona, pero legalmente en el testamento tú puedes legar, o sea, tú puedes nombrar legatarios y decirle, yo te voy a dar todo, y tú le puedes entregar todo tu patrimonio a una persona determinada fuera de la familia. Sin embargo, cuando tiene familia, tiene hermanos en este caso, y eso es algo controvertido, estas personas eh, utilizan métodos judiciales con la finalidad de revertir o anular el testamento, a pesar de que la persona ya falleció. O sea, tú no puedes ir en contra de la voluntad de alguien. Pero ocurre en la práctica que hay testamentos que han sido dados a personas ajenas a la familia y que por existir herederos forzosos buscan de manera judicial anularlo. O sea, es posible llegar a este nivel, pero en general una persona que tiene, ahorita termino, una persona que tiene un testamento, en teoría podría disponer de todo lo que tiene, en teoría, solamente que sería un acto anulable a futuro. Sí, dime. Doctor, y en este caso no sean herederos forzosos, sino sean de cuarto grado de consanguinidad, o sea, herederos voluntarios. ¿También podría ser anulable? No te entendí el contexto de la pregunta. No, o sea, cambiando la parte de mi pregunta en la que me refiero de que si había hermanos o herederos forzosos, cambiemos a lo que quiero realizar es un cambio de situación. ¿Qué pasaría si fueran herederos voluntarios en ese caso? ¿Seguiría siendo anulables en ese sentido? Mira, todo acto jurídico cuando sale del parámetro es anulable. En este caso, los testamentos que están mal dados, o sea, mal dados hablando fuera del parámetro legal, vienen a ser actos anulables. O sea, no te estoy hablando nulos de origen. Es distinto hablar de nulo con anulable. Nulo es algo que nace con un vicio simplemente que estructuralmente, de fondo y de forma, es malo. O sea, es un acto nulo. Pero lo anulable tiene una falencia de que podría llegar a caer el acto jurídico mediante acciones judiciales. El tema esto de los testamentos es bastante complejo, pero claro, es bastante complejo en esa parte,
¿Por qué? Porque se pone en tela de juicio hasta la misma voluntad de la persona que ha testado. O sea, se supone que si yo tengo una última voluntad y luego me muero, no me pueden revertir la voluntad. ¿Por qué? Porque al final se hizo lo que yo quiero, ¿no? Muy al margen de que yo pueda tener herederos forzosos o familia o demás, pero el límite siempre va a ser que cuando una persona tiene herederos forzosos, o en este caso lo que tú me hablas de los herederos voluntarios, que son los legatarios, ¿no? O sea, personas que tú le dejas algo sin ser directamente tu familia o que sean familia cercana o familia lejana, perdón, primos o parientes de tercer o cuarto tipo, la circunstancia es que tú no puedes pasar por encima de los herederos de acuerdo a los órdenes. Para eso existen esos grados, ¿no? El grado de parentesco para determinar la sucesión. Y ahí es donde la ley, en este caso las normas, protegen el derecho de sucesión, sobre todo si estamos hablando de menores de edad o personas adultos mayores, ¿no? Eso también entra a tallar dentro del tema de protección sobre el tema de sucesiones. ¿Alguna otra consulta? Sí, doctor, tengo una consulta respecto a un caso que una cliente me había comentado. Ujú. ¿Cómo puede una persona saber en el caso de la sucesión intestada, doctor? Por ejemplo, yo como cónyuge de mi pareja, de mi esposo, él fallece, pero yo presumo que él tiene dinero en las cuentas bancarias. Ya, entonces, usted sabe que una sucesión intestada varía el precio, un aproximado de 1.200 hacia arriba el precio, ¿no? Entonces, yo, ¿cómo voy a pagar una sucesión intestada si es que no tengo medios económicos? Pero yo estoy presumiendo que mi esposo tiene dinero en alguna cuenta bancaria de algún banco. Entonces, ¿cuál sería, doctor, ahí el procedimiento a seguir para yo como cónyuge saber si es que realmente existe ese dinero o no en una cuenta bancaria? Ya. Aquí, bueno, de acuerdo a lo que he visto, muchas veces, en general, ¿no? Cuando hay sucesiones intestadas, eh, es porque sabes que existe algo de patrimonio para reclamar. Eh, Muchas veces el mismo, bueno, en este caso, ¿no? El cónyuge le dice, le participa a la esposa, mira, tengo un seguro de vida, estoy pagando un seguro de vida, vas a cobrar $500,000 si yo me muero. Entonces, para eso hacen la sucesión intestada. No basta con decir que la persona murió, sino que hay que hacer el procedimiento. En el caso de cuentas escondidas o cuentas no declaradas entre cónyuges, la persona puede solicitar puede enviar y solicitar una solicitud, presentar una solicitud ante la SBS. La SBS podría contestar la existencia o no de cuentas, pero para eso previamente hay que invocar el derecho. ¿Por qué? Porque no pueden ir diciendo en cualquier lugar información de terceros, ¿no? Valga decir, si es una cuenta de una persona sola, el cónyuge podría intentarlo, pero no puede disponer de algo que no está a su nombre. Entonces, para poder tentar obtener de repente la liberación de alguna cuenta en favor de la sucesión, hay que primero reclamarla. Y así se da con todo tipo de otros bienes, ¿no? En este caso de valores, por ejemplo, hay personas que tienen cajas de seguridad en bancos, ¿no? Y se quedan ahí selladas hasta que viene la familia con la sucesión y solicitan que se les haga entrega de lo que se encuentran en esas cajillas de seguridad de los bancos o en algunas empresas donde el causante ha podido tener acciones, ¿no? Acciones o participaciones igual, ¿no? Piden ser incorporados en la sociedad en base a la propiedad de acciones que esta persona tenía, y así, ¿no? En los lugares donde se pueda reclamar temas de dinero o bienes intangibles, ¿no? Que estamos hablando de acciones, propiedad intelectual, propiedad industrial, propiedad de todo tipo de bienes etéreos, ¿no? Que estamos hablando acá de que se encuentran registrados con patentes, más no de manera física.
y así también con propiedades, ¿no? Propiedades, vehículos y lo que estuve comentando hace un momento. ¿Alguna Invitarle a otra todos los consulta? participantes, si es que alguien tiene alguna duda o consulta, pueden levantar la mano o dejar su pregunta en el chat del Zoom. Voy a compartir pantalla, doctor, para que continúe con la exposición. Gracias. Bueno, herencia. Creo que ya vendría a ser redundante, pero bueno, se va a insistir, ¿no? El tema de la herencia viene a ser el conjunto de bienes, o mejor dicho, lo que ya generó la sucesión, ¿no? Una herencia, la herencia que es un derecho, el derecho con la que una persona nace, el derecho a la herencia, el derecho a recibir algo de su familiar, ¿no? De su familiar que fallece de acuerdo a los órdenes de parentesco para sucesión, ¿no? Continúa, por favor. Del tercio del libre disposición conversamos hace un momento. En general es aquel acto permitido por la ley para disponer de hasta la tercera parte de sus bienes. Eso se da por lo general, más que todo en vida, ¿no? Porque hay personas que tienen patrimonio y cuando declaran tener bienes y desean donarlos, ¿no? O sea, lo donan, dice yo lo voy a donar al vecino X. Me cayó bien fulanito y le entrego mi casa. Y ese acto de donación, ¿no? Porque por lo general el tercio de libre disposición se da en la donación. Cuando tú transfieres a título gratuito una propiedad que supera el tercio de tu libre de disposición, es un acto anulable. ¿Por qué digo anulable? ¿Por qué no digo nulo? Porque tú lo puedes realizar, tú puedes entregarlo mediante un acto jurídico, que en este caso sería un contrato de donación, donde le estás otorgando a favor de un tercero el derecho de propiedad de tu inmueble, en este caso, le entregas la casa a un tercero por donación, superando el tercio de libre disposición, y si nadie reclama, este acto continúa firme, pasan los años y la misma persona va a continuar como titular. Por eso digo que es anulable y no nulo, porque lo nulo incluso dentro del mismo parámetro legal lo puede invocar un tercero y ese acto cae por sí solo. Obviamente todo el mundo tiene en este caso, cualquier interesado puede invocar la nulidad de ese acto, pero en general es un acto anulable en el sentido de que tu, tu acto de liberalidad a título gratuito, si es, ¿cómo se podría decir? Eh, si es rechazado, si es objetado por algún familiar, mediante un proceso judicial lo pueden revertir, ¿no? En este caso, esa parte del tercio de libre disposición. Igual en el testamento, ahí también entra a tallar el tema de libre disposición, el testador indica que, por ejemplo, cuando hay personas que tienen muchas propiedades, dicen, dentro del tercio de mi libre disposición, le otorgo, por ejemplo, una persona que tiene 20 casas, ¿no? Le otorgo una casita a mi chofer, le otorgo otra casita a mi jardinero, le otorgo otra casita a mi cocinera. Y no le afecta el tercio de libre disposición. Y por lo tanto, cuando abren el testamento, cumplen la palabra del causante, ¿no? En este caso del testador, y le entregan a cada quien lo que le corresponde. Lo discutible que era con el tema que tocamos hace un momento, de que cuando tú entregabas todo a alguien pasándote por encima de los familiares que son los herederos forzosos, eso también es controvertido, porque si bien es cierto, es tu voluntad, pero estás yendo en contra de la norma, estás yendo en contra del orden en el cual se tiene que entregar la sucesión, ¿no? Entonces, aquí es un poco más de profundizar
el tema del tercio de libre disposición, pero en general es un acto en el cual hay un parámetro para otorgar de manera libre y de manera gratuita a un tercero fuera o dentro de la familia, incluso puede ser familiar también, entregar el patrimonio que uno pueda tener, el límite que es el tercio. Por favor, continuemos. Ya, eso creo que lo habíamos tocado, avanza la siguiente, lo que es los tipos de herederos. División y partición. A ver, la división y partición surge como consecuencia de la repartición de los bienes. Una vez que sale inscrita, una vez que se hace la sucesión intestada, o en su caso, recibido los bienes producto del testamento, o sea, una vez que abran el testamento o una vez que se inscriba la sucesión intestada, en ambos casos, se entregan bienes de manera equitativa. En el caso que sean propiedades únicas, no es necesario división y partición. Eso se da solamente cuando los herederos coinciden en las acciones y derechos. Cabe decir que si, por ejemplo, la persona fallece teniendo 4 hijos, la herencia a los hijos va por parte igual. Entonces, un terreno o una casa o algo que tenga, en este caso, el testador o el fallecido intestado, se reparte de manera equitativa por todos. Estamos hablando acá de que si son 4, 25%, si son 5, 20% cada uno. En caso a todos los herederos, porque todos los herederos tienen la misma condición y la misma proporción de heredar. No es que a veces las personas se equivocan pensando de que si es esposa, la esposa hereda la mitad, no, nada. O sea, todos los herederos del causante tienen el mismo porcentaje, la misma cuota ideal. Y aquí, en una división y partición, es donde, por ejemplo, cuando existen terrenos grandes, ¿no? Terrenos grandes, dicen, mira, somos 4 y cada uno tiene acciones y derechos. ¿Cuál sería cuál sería el camino? Bueno, vamos a dividirnos. Si tú tienes un terreno, lo partes en 4, y adjudicas divides el terreno y te partes tú lo que te toca. Entonces, por todo eso mismo, la división y partición es entregar a cada uno de acuerdo a lo que le corresponde. Y si no vas a subdividir un terreno, al menos en la división y partición, vas a determinar la cantidad de acciones y derechos que te corresponden. Ahí es donde por ejemplo, si tienen un edificio, se adjudican, dicen, primer piso para el hijo A, segundo piso para el hijo B, tercer piso para el hijo C, y así, ¿no? Ahí están dividiendo y partiendo lo que tienen como propiedad. En el caso de no llegar a estas divisiones y particiones, lo que pueden hacer es negociar y transferir. Pueden hacerlo a título gratuito o a título oneroso, de tal manera que de repente se hacen, imagínate que tengan 4 casas, son 4 hijos, cada uno una casa, pero al momento de que se hace la sucesión, las 4 casas están a su vez a nombre de los 4 hijos. Entonces aquí surge un problema, porque dice, oye, pero yo quiero la casa 1 está a nombre de los 4 hijos, la casa 2 así. Entonces el hijo número 2 dice, yo quiero la casa 1, el hijo número 1 dice, yo quiero la casa 4. Y así se reparten cada uno y entonces generan escrituras públicas de división y partición donde se adjudican entre ellos a tipo de donación las acciones y derechos que le corresponde a uno sobre el otro y así van intercambiando de tal manera de que cada uno se hace dueño del 100% de las acciones y derechos sobre los inmuebles, que viene a ser en general la unidad sobre el bien, ¿no? Todo el bien en su integridad pasa a uno por uno.
Y eso solamente se hace mediante estas escrituras donde ordenan la sucesión, o mejor dicho, ordenan el patrimonio, ¿no? La masa hereditaria lo ordenan de manera conjunta y llega a un acuerdo para que no, ya no tengan, en este caso, la, la ¿cómo es? Que no tengan sus acciones debidamente reguladas, ¿no? Si van a tener acciones, número de acciones, o cuota ideal. Y si va a ser por unidades, otorgamientos mutuos, ¿no? Donaciones mutuas, de tal manera que cada una se queda con algo. ¿Cuál es el siguiente tema? Doctor, yo tengo una consulta sobre el Sí, tema dime. que está tocando sobre la división y partición. En el ejemplo que está poniendo sobre las cuatro propiedades, que hay 4 casas y hay 4 herederos. Entonces, para Ajá, llevar a cabo porque los 4 salen titulares de las 4 casas, correcto. pueden hacerlo notarialmente, las 4 personas, decir, la casa A le corresponde a tal hermano, la casa B a tal hermano, la casa C, así. Así es. Notarialmente se puede hacer. No es que se puede hacer, se tiene que hacer notarialmente. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta de que el derecho, tanto el derecho de sucesiones como el derecho de propiedad inmueble o el derecho de propiedad vehicular se inscriben ante los registros públicos, ¿no? A los registros públicos de acuerdo a la ubicación geográfica donde se encuentra tanto el inmueble, ¿no? En este caso, o la sucesión. Entonces, si tú cuando inscribes la sucesión por haberla generado, ya sea ante el notario o ya sea ante el juez, cuando lo haces ante el notario envía un parte. Ahora lo hacen por el sistema de intermediación digital. Antes presentaban un parte físico en registros públicos, llegaban ante un registrador, el registrador calificaba y generaba la partida y el asiento de inscripción de la sucesión intestada o testamentaria, de acuerdo al caso. Y a su vez, teniendo en cuenta de que las sucesiones están en un registro especial, que es registro de sucesiones, dentro del libro de personas naturales, y las propiedades estaban en otro registro, porque registros públicos asimismo tiene varias oficinas, o sea, perdón, tiene varios registros dentro de sí mismo, ¿no? Existen personas naturales, personas jurídicas, propiedad de inmueble, propiedad vehicular, naves y autonaves, bienes inscribibles, ¿no? Y así. ¿No? Entonces, de acuerdo en este caso, de lo que hemos estado hablando, los inmuebles, las casas, se inscriben en el registro de predios. Y como la propiedad está aquí en un registro de predios y la sucesión está aquí en el registro de sucesiones, ambos por sí solos no se van a mezclar. Lo que se tiene que hacer una vez que se tenga la sucesión es trasladar la partida de la sucesión al registro de propiedad de inmueble para actualizar la información, ya que aquí está el nombre todavía de quien en vida fue y acá está la sucesión de quien en vida fue. Entonces, para actualizar los datos, se hace un acto de rogación, ¿no? Denominado traslado de asiento de partida de sucesión intestada a la propiedad de inmueble y se hace el asiento nuevo donde la sucesión se hace titular registral en este caso, de la vivienda. Ahora, ahí es donde viene lo que me estabas diciendo, que como son 4 inmuebles, hacemos lo mismo, ¿no? Pasamos, trasladamos los 4 inmuebles y cada inmueble, este y este, son de los 4 hijos, son de los 4 hermanos, 4, 4, 4, 25, 25 cada uno. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Mediante una escritura, ¿no? Los hermanos se juntan, ambos no, los 4 son titulares en partes iguales sobre la totalidad del inmueble y lo que hacen simplemente es un acto de donación mutua entre todos ellos. Dicen, por el presente acto, ¿no? Fulanito, Mengano, Sotano, los 3 otorgan la totalidad de sus acciones y derechos al hermano 1. Asimismo, el hermano 1, 3 y 4 le otorgan al hermano 2 y así sucesivamente
todos le otorgan derechos a cada uno con la finalidad de que cada uno de los cuatro sea dueño absoluto de una de las propiedades cada quien, ¿no? Con la finalidad de que dice, como te dije hace un momento, el inmueble a favor del hermano 1, el inmueble B a favor del hermano 2 y así, hasta que cada uno tenga lo suyo. Y eso solamente se puede hacer ante un notario. ¿Por qué? Porque los notarios, como entidad, en este caso los notarios gozan de fe pública notarial otorgada por el Estado, o sea, los notarios tienen función pública siendo ente privado, son mixtos, ¿no? El notario tiene esa facultad y a través de los partes que genera y los traslada a registros públicos y en este caso el notario tiene su protocolo en el cual custodia los documentos denominados de escrituras públicas, ellos mandan de su archivo, de su protocolo al registro público para que también el registro público genere su propio archivo y pueda publicitar el derecho, ya que los registros públicos no generan derechos, sino los publicitan, son para que genere publicidad registral, por eso habla de registros públicos, ¿no? En este caso, en la notaría constituyes derechos y en registros públicos te encargas de que sea masivo. ¿Alguna otra consulta? Sí, doctor. La siguiente consulta es, ¿qué pasaría en un caso de un bien mueble? Por ejemplo, un carro. Se deja como herencia un carro y hay dos herederos. Ya se hace en un caso de sucesión intestada, pero uno de los hermanos, llevándolo al caso bíblico de Caín y Abel, o uno de los hermanos que nunca se ocupó de los papás, ¿no? Ya se hizo la sucesión intestada, pero no quiere de repente que el otro hermano pueda acceder a esa propiedad. ¿Qué haría el hermano perjudicado? Porque ya hay una sucesión intestada. ¿Cómo tendría que actuar para ejercer su derecho? Ya. Lamentablemente, el derecho de sucesión no responde a circunstancias personales. O sea, cabe decir de que tanto el buen hijo como el mal hijo tienen el mismo derecho, porque es un derecho otorgado al nacer. Si un hermano es bueno y el otro hermano es malo, siendo subjetivos, ¿no? Lo objetivo es que ambos gozan de la misma cantidad de acciones y derechos. Si estamos hablando de un vehículo, dependiendo el valor, llevándolo como caso práctico, dependiendo el valor, si vale la pena hacer el esfuerzo, el hermano perjudicado, el hermano que no quiere compartir con este otro la propiedad del vehículo, puede solicitar la venta. Ahora, si de manera voluntaria no lo quiere hacer, lo puede llevar ante un juzgado. ¿Por qué lo puede llevar ante un juzgado? Porque el número de acciones y derechos sí supera el tercio, ya que cuando existen controversias sobre propiedad por ejemplo, cuando hay herederos que quieren vender y herederos que no quieren vender, siempre se tiene que ver qué cantidad y qué proporción existe. Aquí como solamente son dos, uno quiere vender y el otro no quiere vender, eso lo pueden llevar a una instancia judicial y el juez, y en este caso el juez decidirá. Previamente hay que invitarlo a la persona a conciliar y todo esto, ¿no? Por eso digo, si vale la pena, si estamos hablando pues de un camión que vale $500,000, ahí podríamos hablar de eso, ¿no? Pero si por ahí tiene un carrito pues que no vale ni 3,000 ni 4,000 dólares, no valdría la pena porque más te vas a gastar en un proceso a lo que vas a recuperar del vehículo. Otra circunstancia, sí, Antonella. Y en el caso ¿cómo procederían si es que los padres o uno de los causantes de la herencia declara a un hijo indigno? Ya. En el caso de los hijos indignos, tiene que ser probado. La indignidad es una condición judicial, o sea, no es algo que porque se lo dice o porque se pasa la vida diciendo eres indigno, existe la indignidad. La indignidad es una situación jurídica
pero judicializada. O sea, el indigno es aquel hijo que ha cometido, por ejemplo, ¿no?, delitos en contra del padre, de los progenitores, ¿no? Hay hijos que han intentado matar a sus padres, han intentado envenenar, asesinar, o obviamente de manera probada, hijos que han denunciado de manera calumniosa a sus padres, denunciado de delitos o de cualquier tipo de delitos dolosos, y en general personas que han obrado mal en contra de sus padres, pero toda esta obranza de lo que te estoy hablando tiene que estar documentada y probada, no es solamente declarar indigno por un asunto voluntario, porque debemos tener en cuenta que lo subjetivo no nos lleva a un razonamiento, ni mucho menos lo subjetivo genera certezas en una instancia judicial. Entonces, la indignidad en general es una condición legal. O sea, estamos hablando acá de que para ser indigno, el padre tiene que haberlo denunciado previamente, ¿no? O sea, quiero declarar indigno por esto, por esto y por esto. Y ya con eso pueden eliminar al hijo de un eventual testamento. Y posiblemente los hermanos o la familia que quede, si es que esto se genera como una sucesión intestada, podrían pelear, pero es un poco difícil porque la indignidad se da en vida, ¿no? O sea, en vida del padre. Y podrían intentar de repente sacarlo de la sucesión por esa causal de indignidad, ¿no? Porque el indigno es desheredado, pero la herencia se otorga, si la persona otorga el testamento, si la persona otorga un testamento, dice, yo te voy a desheredar, y no lo coloca en su testamento, entonces ahí es donde el indigno no podría reclamar, pero ante una sucesión intestada, él podría ir, porque los actos, en este caso de indignidad, no son públicos, no son masivos, no están difusos. Entonces, quien lo tiene que, en este caso, invocar es uno de los parientes que conozca la condición de esta persona denominada indigna. Sigamos. ¿Alguna otra consulta? Sí. Sí, doctor, tenemos ahí dos preguntas de los participantes. De Cecilia Campos, que dice, buenas noches, mi consulta es la siguiente. Una vez que se gestionó la sucesión intestada en el registro público, ¿la gestión ante la municipalidad es por parte de los herederos o directamente de los registros públicos? ¿Informar a la municipalidad? A ver, aquí hay a veces, o sea, en general, ¿no? Todo acto administrativo, o sea, estoy hablando en general, la mayoría de actos administrativos o actos de rogación, como se denomina en el derecho registral y notarial, bueno, más que todo en el derecho registral, los actos de rogación son actos voluntarios a pedido, o sea, yo solicito. Lo mismo se da en la municipalidad. La municipalidad y las demás entidades donde existen propiedades no son declaradas de manera autónoma, ya que los bienes no tienen voluntad, no tienen manera de manifestarse, ¿no? O sea, si tú tienes una casa y tienes una sucesión, así como manifesté hace un momento, ¿no? La propiedad está aquí a nombre del señor fulano que en vida fue, y acá en la partida de la sucesión de personas naturales del registro de sucesiones, ambas no van a conocerse una con otra si no haces tu acto de rogación, si no lo solicitas. Entonces tú tienes que solicitar que se traslade esto para acá. Y una vez que tengas esta partida trasladada en el registro de predios, con esa copia literal te vas a la municipalidad y haces la actualización de datos. Y así en cualquier entidad, así funciona. Todo es mediante la voluntad y la rogación de la persona. Sí. Doctor, tenemos la siguiente consulta que dice, No te la otra escucho bien. es, ¿sí me escucha, doctor? Ahora sí. Ah, ya. La otra consulta es, si de 4 hijos herederos de un inmueble, uno de ellos quiere donarle su parte a uno de los hermanos, ¿puede
darle su 25% que le corresponde o solo debe ser el 1/3, creo que ha colocado ahí en el chat? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que lo que te regalan, tú también lo puedes regalar. O sea, tú en realidad los actos de liberalidad, los actos a título gratuito, son, en este caso tú lo estás recibiendo a título gratuito, tú puedes hacer lo mismo, ¿no? Tú puedes donarlo, puedes venderlo, no está prohibido, no es algo ilegal, no es algo ilícito, tú lo puedes hacer, ¿no? Mediante el conducto que es lo que estaba diciendo, así como lo de la división y partición. Por ejemplo, vamos a ese caso de nuevo. Tenemos los 4 inmuebles, tenemos los 4 hermanos, ¿no? Y de repente por ahí uno le dice al otro, oye, te compro por lo bajo, te compro. El otro le dice, está bien, te lo vendo. Ese es el hermano 1 con el hermano 2. Y en el hermano 3 y el hermano 4, de repente estos hermanos eran los más unidos. Y uno le dice, oye, hermanito, ¿sabes qué? Yo no tengo hijos, al final ya no quiero nada, quédate con mi parte. Y le dona su parte. En ambos casos hay transferencias, en los dos, solamente que la primera es a título oneroso y la segunda es a título gratuito. En ambos casos hay voluntad, en ambos casos existe transferencia de propiedad de acciones y derechos, solamente que en el caso de los primeros hermanos existe un medio de pago, existe un precio de venta, y en el otro solamente existe la voluntad del donante y la aceptación ¿no? En este caso del donatario. En ambos casos van a terminar 50-50 porque los otros están entregando propiedad sobre sus acciones y derechos y ya luego entre los dos que quedan verán cómo se reparten esas casas, ¿no? Estamos hablando de las 4 casitas, pero 2 hermanos se bajan del barco y quedan 4. Entonces, de esas 4, ellos pueden decir, uno puede decir yo quiero la 1 y la 3 y el otro puede decir yo quiero la 2 y la 4 o la 1 y la 4 y así como ellos acuerden, va a quedar eso, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en donar lo que recibiste como sucesión, como herencia. Voy a compartir pantalla, doctor, para que continúe con la ponencia. Está bien. Sucesión indivisa. Justo estábamos hablando de lo que es los terrenos, las casas. En general, la sucesión indivisa es aquella que no está porcionada, que no tiene, justo voy al tema nuevamente, de las acciones que puede tener cada heredero, ¿no? La sucesión indivisa se da, en este caso, cuando sale solamente la sucesión y todo está en conjunto, aglutinado, aglomerado, o sea, todos son dueños de todo. Esa es la sucesión indivisa. Y con la división y partición se divide. ¿Ves? O sea, la sucesión indivisa, o sea, yo deliberadamente dije las palabras del tema, pero obviamente la sucesión indivisa es previa a la división y partición. La sucesión indivisa se soluciona mediante ese acto, ¿no? Ahora, en este caso, cuando hablamos de algo indiviso o algo indivisible, es cuando tienes, por ejemplo, una propiedad, una casa, una sola casa entre 4 o 5 herederos. Vayamos al caso de los 4 hermanos nuevamente, pero vayamos al tema de que no son 4 casas, sino es una sola propiedad. Aquí no hay que al hermano le toca el cuarto, al otro hermano le toca el techo, al hermano le toca la cochera. No, eso no existe. Eso es un bien indivisible, solamente lo pueden determinar por acciones y derechos, a menos de que modifiquen la estructura del inmueble y sobre el terreno se construye un edificio o sobre el terreno que puede ser grande se haga una subdivisión. Mientras tanto, no podrías tú disponer
físicamente de acciones y derechos, ¿no? O sea, hay personas que están con criterios ¿no? Un poquito variados diciendo, no, pero yo tengo porcentaje, ¿no? En la sala, o sea, mejor pon ahí tu bandera y dices, vivo en la sala y la sala es mía, ¿no? O sea, no funciona así. Para eso lo indiviso es eso, por ejemplo. Parte de una sucesión indivisa es cuando existen muchos herederos y prácticamente un solo bien. Ahí se genera una indivisión. Y lo otro, que si tienes cantidad de terrenos, cantidad de propiedades, cantidad de bienes, puedes dividir y no, haces tu división y partición y con eso asunto arreglado. Mientras tanto, la sucesión indivisa se va a mantener a menos de que llegue a un acuerdo, ¿no? Si son 4 o 5 sobre una sola unidad, uno lo puede comprar o todos lo pueden vender. Así podría funcionar. ¿Qué otra pregunta tenemos? La premorencia, la hablamos hace un momento, la premorencia es una condición temporal del deceso de las personas. Con la premorencia y la conmorencia se determina quién fallece. Y aquí voy a retomar el mismo tema que estábamos hablando hace un momento, que sucede que cuando personas fallecen y tienen hijos cada uno por su lado, a veces le toca más al que muere último. ¿Por qué? Porque tienen su parte de la propiedad y la parte que le toca del fallecido, ¿no? Igual sucede, ¿no? O sea, si muere primero el señor, dejando 3 hijos a la esposa, pero tiene 3 o 4 hijos aparte, él fallece y todos heredan. Y ahí, por ejemplo, de él, la esposa hereda, entonces la esposa accede a un porcentaje más, entonces la esposa superaría, de acuerdo a sus acciones y derechos preexistentes, que son parte de su propiedad completa, su 50% más la porción del esposo fallecido. Y la diferencia se divide en partes iguales también con los hijos de ella y los hijos de otra persona. Entonces, la porción es más pequeña por cada uno. Caso distinto, que muera primero la señora, entonces el señor tiene más acciones y derechos, supera su 50% y sus hijos heredan igual. Pero aquí, si la señora no tuvo hijos, solamente heredan el esposo y los 3 hijos que tiene, generando una cantidad superior. Estamos hablando de un 52.5, perdón, 62.5% en cuanto sean 3 hijos con el esposo. Y si el esposo muere al final, teniendo 3 hijos aparte, lo que generaría es que ese 60 y pico por ciento se dividiría entre 6 hijos, ¿no? Entonces estos hijos que ya solamente los hijos que heredaron de su mamá, se les agregaría su porcentaje y los hijos los hijos que tuvo el papá también heredarían en este sentido la porción, ¿no? La porción que es un poco porcentualmente más grande. Por eso es importante saber quién falleció primero, pero más por estos temas, por temas de familias distintas de la que se encuentran en habitación conjunta, ¿no? O sea, estamos hablando de una vida paralela o una vida pasada, ¿no? O sea, por lo general ocurre eso, para determinar quién murió primero, ¿por qué? Por el tema de derechos sobre la sucesión y a quién le corresponde y a quién no le correspondería. ¿No? Aquí es la conmorencia, es porque se asume que mueren igual, mueren a la vez. O sea, la conmorencia por lo general ocurre en accidentes, ¿no? Dice, ¿qué día murió? Murió el día 20 de febrero, punto, se acabó. Ya si vas a decir murió faltando un minuto, faltando 2 segundos, a veces cae un avión, todos mueren a la vez. Así de sencillo. La conmorencia es cuando se asume que mueren juntos. La premorencia es cuando tienen cierta distancia entre uno y otro. Es como que tú estás investigando diciendo, oye, los 2 abuelos murieron y nadie se pregunta quién murió primero, ¿no? De repente dicen,
uno murió tal fecha y el otro murió al día siguiente o al mes siguiente. Entonces, la conmorencia se asume que es a la fecha. A la fecha y hora exacta, el deceso de ambos. Sigamos. Dime, por favor. Doctor, yo le quería hacer una consulta respecto al tema que está tocando de la conmorencia. ¿Qué pasaría si es que las dos personas mueren en un accidente, son casados, el esposo y la esposa, y sin embargo mueren casi al mismo momento? O sea, ¿cómo se definiría quién murió primero o quién murió después? Como te estaba diciendo, eso de la conmorencia, justo o sea, el mismo tema, ¿no? Lo que pasa es que cuando se determina la conmorencia, es exactamente como terminar empates. Ni más tú, ni menos yo. Así. Listo. Los dos fallecen por una circunstancia, ¿no? O sea, estamos hablando acá de que se hundió el barco, cayó un avión, se estrelló el tren. O sea, si la muerte es instantánea, tú no puedes determinar ni por segundos ni por minutos el momento del fallecimiento, a menos de que hayan sobrevivido, estado en coma y de repente muera a las horas o al día siguiente, ¿no? Pero si está dentro de la fecha en el marco temporal, se asume la conmorencia. Entonces aquí los derechos vienen a darse por igual, ¿no? Los derechos sucesorios vienen a darse por igual, ¿no? Y más aún, si tienen hijos, igual los dos heredan a favor de los demás, que son sus herederos. Los problemas surgen cuando tienen hijos en distintas personas y estos hijos quieren reclamar su herencia, ¿no? Quieren reclamar las sucesiones que le correspondan. Entonces, eso ya lo llegan a judicializar. O sea, eso, por ejemplo, cuando existen ese tipo de problemas, las notarías se abstienen. O sea, lo pueden ver, el notario lo puede ver, pero ¿qué pasa? Que los notarios tienen un límite. El notario no puede hacer actos cuando existen controversias. O sea, el notario se abstiene, simplemente te devuelve tus documentos y te dice, no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque todos los actos, y eso acuérdense bien, todos los actos que se encuentran bajo la fe pública notarial son actos voluntarios. Son actos de voluntarios y asumidos de buena fe. Si ya empieza a haber ocultamiento o controversia o posibles, en este caso, fracturas de relaciones personales, el notario da un paso al costado y dice, yo no puedo ver esto, ¿no? Sobre todo cuando la gente le cuenta la historia, ¿no? Dice, no, mira que yo tengo mi hermano y tengo medios hermanos, pero no quiero que aparezcan. Ni se les ocurra decir eso ante un notario porque te va a decir, bueno, como me estás manifestando que van a haber problemas, mejor llévate tu trámite a otro lado. Entonces, la idea es que todos los actos sean pulcros, que todos los actos llevados ante un notario sean, en este caso, voluntarios y sobre todo bien dados, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, y eso es una parte, como un paréntesis, al final, cuando una persona declara una sucesión intestada, firma una declaración jurada, ojo, eso es información real, firma una declaración jurada en la cual se compromete a velar por la validez y la exactitud de los documentos y de las afirmaciones que se encuentra solicitando. ¿Por qué? Porque la persona que va a la notaría con una sucesión solicitada por escrito, acá declara bajo juramento indicar que no conoce la existencia de otros parientes, de otros herederos, de otras personas con vocación hereditaria, que no conoce de repente la existencia de otros bienes y así, ¿no? Que no conoce. Y cuando declara, está declarando bajo juramento ante un notario que es un funcionario público y en caso aparezcan los hermanos, aparezca la otra familia, aparezcan otros herederos, obviamente van a hacerle problemas al notario, pero el notario con esa declaración jurada se defiende y le dice, bueno, vayan, denúncienlo y se va por falsedad ideológica. Y en este caso, las sucesiones de un tiempo hacia acá
se dan bajo esos parámetros. Tú no puedes declarar situaciones que no sean ciertas, que no sean verídicas, que no sean veraces. ¿Por qué? Porque te puedes ganar un problema. Es por eso que siempre se tiene que hacer todo dentro del marco legal, dentro de lo voluntario y sobre todo de la buena fe. Una cosa es no conocer la existencia de familia y otra cosa es desconocerla de manera deliberada. Entonces, si ocurre eso, las consecuencias son judiciales, penales. ¿Otra pregunta? No termina aquí, puedes retroceder si quieres al inicio. No termina aquí, queremos de repente ahondar un poco más sobre el tema, porque en realidad estas palabras, estos términos, para mí eran el inicio, o sea, era el desarrollo que ustedes tenían que hacer, que ustedes tenían que averiguar, como en un diccionario jurídico, qué significa cada cosa, porque de acuerdo a lo que hemos desarrollado el día de hoy, en conjunto, y eso que me he quedado corto porque de repente he omitido algunos términos, eh, discúlpenme, no soy profesor, soy un abogado, les hablo de mi práctica, les hablo desde mi experiencia como abogado especialista en estos temas, por eso de repente no tengo un orden lógico sobre lo que les puedo estar diciendo, pero sí soy categórico en lo que hablo, ¿no? O sea, no les voy a decir algo que no sé en ese aspecto. Sobre los términos que hemos manejado, se basa, en resumen, lo que es el derecho de sucesiones, ¿no? Entonces podemos, con lo que hemos hablado, redondear la idea de que el derecho de sucesiones es un derecho con el cual nacemos, es el derecho que nos asiste la ley, en este caso está contemplado en el Código Civil, ¿no? El Código Civil, en cuanto a que todos tenemos derecho a una sucesión, ¿no? Durante nuestra vida, durante la vida de la persona que nos va a heredar, con o sin testamento, tenemos ese derecho, es un derecho que se activa al momento que fallece una persona que es denominada causante, el cual deja lo que se denomina una masa hereditaria, ¿no? Ahí pueden apreciar el libro 4, que es Derecho de Sucesiones, ¿no? Profundicen un poco más, utilicen los glosarios, traten de, cuando hablen de estas cosas, anotar las palabras que no entienden para no caer en ambigüedades, para no estar mirando al techo pensando y buscando la respuesta de qué habló X persona sobre el tema, ¿no? Por eso quise desarrollar primero términos para al final de repente alguno de ustedes preguntar o que me diga una conceptualización de lo que ha entendido o de repente lo que no ha entendido. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? No hay ningún comentario. ¿Alguien quiere, por favor, voluntariamente? Libre, libre, o sea, sin miedo a equivocarse, Sí. sin miedo al reproche. Decirme Aprovechen la consulta qué es lo gratis que me he por el día de entendido hoy. o si me dicen no entendí nada, yo normal, yo ya los hice perder una hora, igual se han quedado. Hoy no se les va a cobrar la asesoría jurídica, chicos. Por favor, pueden levantar la mano, pueden dejar sus comentarios en el chat. Claro, un comentario, algo a lo que les parece, que consideran de repente alguno de ustedes conoce algo de este tema y de repente por ahí se me pasó. En realidad esto es algo mucho más profundo, solamente da un pequeño resumen, un brochazo de lo que conozco sobre derecho de sucesiones, que es parte, ¿no? Es parte importante del derecho de las personas. Y no sé si quisieran saber, a ver, dime por favor. Buenas noches, quisiera hacer una consulta, doctor. Diga usted.
Doctor, en el caso de que el esposo fallezca y la esposa haga la sucesión intestada, se declare ella y sus 2 hijos, eh, pero que él ha dejado pues un hijo extramatrimonial, no lo ha incluido en la sucesión intestada. ¿Qué pasaría con este hijo extramatrimonial que no está incluido en la sucesión? Muchas gracias por la consulta. En principio, como vine diciendo hace un momento, cuando las personas no declaran por desconocimiento por desconocimiento, o sea, desconozco, o sea, sé que existe, pero simplemente lo dejo pasar. Cuando se inscribe una sucesión, cuando se declara herederos ante un notario o ante un juez de manera incompleta, porque existen otros herederos sueltos, que podría ser 1, 2, 3, X cantidad de herederos que no han sido considerados dentro de la sucesión, ya sea, bueno, en este caso la sucesión intestada, existe un proceso, tiene que haber un proceso de ampliación de la sucesión intestada y eso se hace ante un juez. La persona tiene el derecho de acudir, o sea, cuando el trámite está en curso, ¿no? Por ejemplo, hay dos tiempos. Cuando el trámite está en curso ante la notaría, ¿por qué? Porque nosotros nos enteramos muchas veces del fallecimiento de una persona por los edictos que se publican en el peruano y uno de mayor difusión. Ahí sale, ¿no? Diario del Peruano, hacemos de conocimiento público que falleció la persona tal, ¿no? Es para la sucesión intestada, solicitada por Juanita, murió fulano. Entonces, ya con ese edicto se hace, un momentito, ahorita te digo, te atiendo esta parte. La sucesión que está en preventiva, o sea, que está como anotación preventiva o como edicto, pasa, pasan unos días, porque eso tiene que haber un plazo de ley para oposiciones, y la mamá del niño, que se considera heredero, va a la notaría y se opone. Se opone, dice, bueno, falto yo, falta mi hijo, no falto yo, falta mi hijo. Entonces, el notario automáticamente se inhibe del caso, se inhibe del trámite y lo envía a un juzgado, al juzgado de paz del distrito. En el caso de que ya haya ocurrido por desconocimiento la inscripción de la sucesión, la persona que se entera de eso y que es heredera, que tiene vocación hereditaria, obviamente inicia un proceso donde va a reclamar para ampliar la sucesión. Entonces, judicialmente también lo pueden hacer y gozaría de los mismos derechos. Y ahí es donde los bienes que han sido tal vez parte de la masa hereditaria también tendrían que gozar de esta, ¿no? Esta persona también tendría que gozar, pero lamentablemente a veces ocurre que transfieren las propiedades y el heredero que se queda en el aire tendría que reclamar mediante también procesos judiciales. Sí, Andrés. Gracias. Gustavo, Gracias, buenas doctor. noches. Una consulta, por favor. Sí, ¿Cómo gestionar el trámite de sucesión, digamos, frente a los hijos que por alguna otra razón están detenidos y están en un centro penitenciario? ya. Mira, no hay un límite para esto. O sea, a ver, tú me estás hablando de un heredero que se encuentra recluido en una cárcel, Correcto, ¿no? correcto, Ya. doctor. Mira, el hecho de encontrarse recluido en una cárcel no te limita, o sea, no te extingue derechos. O sea, el estar en una cárcel te priva de la libertad, pero no extingue tus derechos como persona. Tú todavía tienes un derecho a la sucesión. Ahora, eh, si existen más herederos, o sea, estamos hablando de que, por ejemplo, esta persona está recluida, pero tiene hermanos, tiene su familia, papá, mamá, no sé, ellos pueden en el mismo escrito de solicitud, ojo, la solicitud la presenta uno en representación de los demás. No es que tengan que presentar una solicitud cada uno, o sea, pueden ser 20 herederos y representa uno. ¿Por qué?
porque estamos hablando de que puede representar cualquiera con vocación hereditaria. Es lo que, lo que dije, la vocación hereditaria es todos aquellos que se consideran herederos. Entonces, si este heredero se encuentra recluido, obviamente lo pueden considerar dentro de la lista de herederos forzosos y sale su nombre, saldría en registros públicos. La única diferencia es que no podría de manera inmediata asumir su titularidad, obviamente, porque está recluido, pero también para personas recluidas hay ciertas, a menos de que haya cometido, si no me equivoco, terrorismo, actos de terrorismo y, ¿qué otro? Y narcotráfico, por ejemplo. Pueden disponer de su propiedad otorgando un poder a favor de un tercero, ¿no? Va el notario. Es un poco difícil, ¿eh? Pero en realidad sí es posible que va el notario, va a una notaría a la cárcel, le sacan un poder por escritura, ¿no? Y la persona otorga un poder que se inscribe en registros públicos, por ejemplo, para que tú lo representes y tiene que ser obviamente un poder específico, ¿no? Para transferir propiedades, para transferir vehículos, para comprar, vender y demás, ¿no? Cobrar cheques, abrir cuentas, o sea, poderes que la persona pueda disponer como si él estuviera en la calle, ¿no? Pero ocurre también que no todos los notarios prácticamente quieren hacer eso. Sí, Correcto, doctor. Doctor, Doctor, tenemos- disculpe, sí. finalmente, por favor, disculpe. En este caso, digamos, al ser un hijo único, entiendo que el trámite en la práctica hace que el notario tenga que ir al centro penitenciario, ¿no? Y es, digamos, para que efecto de que tome la firma del heredero. Eh, ya, mira, aquí lo que puede suceder, o sea, lo que pasa es que lo que tú me estás diciendo en la práctica es un poco difícil, ¿ya? O sea, Correcto. teóricamente, o sea, si lo llevamos a los libros es casi imposible, pero en la práctica sí se hace posible, todo depende mucho de la predisposición de la notaría. ¿Por qué? Porque al menos yo te digo, ¿no? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo lo solucionaría yo? Ya que el notario tiene que hacer su entrevista con la persona, porque en este caso el heredero, antes hasta el abogado presentaba la solicitud de sucesión, ojo, hasta el abogado, pero en vista de que han habido muchos problemas con respecto a suplantación de identidades, piden que vaya la misma persona y pase el biométrico. Entonces, podría darse de que en este caso el heredero que se encuentra recluido otorgue un poder a un tercero para que inicie los trámites de sucesión, ¿no? Judicial o notarial, ¿no? Y a la hora de que haga el pase de biométrico, a veces al apoderado le facultan eso. ¿Por qué? Porque él está disponiendo de derechos sustantivos. Entonces, ya él no tendría que la notaría ir, porque hay que ir dos veces por lo menos dos veces hay que ir para pasar entrevista con el notario, pasar biométrico, y a pesar de que la persona no firma el acta de sucesión intestada, tiene que ir para pasar biométrico y dejar sus datos, ¿no? Entonces, podría ser mediante un poder o a través de la misma notaría que le haga, en este caso, la toma de huellas y firma del biométrico en las dos oportunidades. Eso es un poco difícil, digo bastante difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque, bueno, el notario te cobra por la presencia, ¿no? Te manda el personal con los aparatos correspondientes al control biométrico y demás documentación. Y aparte no están haciendo algo ilegal, no están haciendo algo prohibido ni ilícito. Ojo, hay excepciones. Las personas que tienen condenas por narcotráfico y tráfico ilícito y terrorismo, narcotráfico y terrorismo, no pueden hacer ese uso de disposición de derechos sustantivos. ¿Qué otro? Muchas gracias. No de, sí, Una pregunta, doctor. diga usted. Eh,
¿Y hay un plazo para que el hijo que no ha sido considerado en la sucesión para que pueda accionar? No, los derechos son irrenunciables. En este caso es imprescriptible. Pueden reclamar en cualquier momento su sucesión. El problema práctico de las sucesiones incompletas, en este caso, cuando faltan herederos, radica en este caso, en la extinción de la masa hereditaria. O sea, ¿de qué te sirve declararte heredero si ya no tienes bienes? Tengamos en cuenta de que los actos civiles tienen una prescripción y caducidad de 10 años. O sea, estamos hablando temas en paralelo, que son obviamente caducidad y prescripción, son de 10 años en actos civiles. Eso está contemplado en el Código Civil. Eso es un tema, por ejemplo, más ligado a contratos o a hipotecas a título de personas naturales. Actos personales, 10 años. Entonces, si una persona que es parte de una sucesión no se inscribió nunca, nunca hizo su juicio, no amplió la sucesión y por lo tanto quedó fuera, al momento de que transfieren las propiedades, porque no solamente es quedarse con algo heredado, ¿no? Hay gente que se pone de acuerdo y dice, bueno, hay que vender el terreno, hay que vender la casa, y se deshacen, se reparten, listo, cada uno a su casa. Y de repente, después de 11 años, al otro heredero le da nostalgia y quiere reclamar su derecho. Normal, lo puede hacer. Va ante un juez y pide que se aperture, que se amplíe la sucesión y lo logra. Judicialmente lo puede hacer. Pero luego eso se convierte en algo ineficaz. ¿Por qué? Porque tú, ¿a dónde vas a declarar tu propiedad? ¿O a dónde vas ante qué registro vas a reclamar algo si de repente la casa ya la vendieron y es más, ya la vendió el que se lo compró, o sea, ya lo compró un tercero, un cuarto, un quinto? Igual con los vehículos, igual con los bienes o dinero que pueda tener en bancos, ¿no? Porque para tener, para esto de las sucesiones, todo se reclama y se cobra, ¿no? Para quienes están, no te van a preguntar si hay otro en camino, ¿no? Entonces, eso no tiene un plazo, pero el plazo más pronto obviamente es el mejor, ¿sí? La No, pregunta. bueno, mi consulta va porque hicieron la sucesión intestada por parte de la esposa, ¿no? De la mamá. Solamente hizo un hijo, ¿no? El hijo y no lo incluyó ni siquiera al papá ni a los hermanos. Mi pregunta es si el papá, ¿no? Y los dos hijos que quedan, que también pueden accionar y solicitar y ser incluidos. Y ya han pasado pues 13 años, pero sigue pues la propiedad, nunca la han vendido porque ahí sigue viviendo el papá. No, pero ¿quién reclamó la sucesión? El papá, Un hijo. uno de los Solo hijos. un hijo, solo uno de los hijos, sí. Ya, pero Y tiene que hacerlo judicialmente, pues, judicialmente el otro hijo que falta lo tiene que reclamar, y si la persona era casada, más aún, ¿no? Porque eso ya es escandaloso, o sea, si la persona de repente era casada y aparece el hijo y no la esposa, o sea, eso es algo muy manipulado, ¿no? Un poco difícil, Ya, pero sí, tiene que hacerlo judicialmente. Sí, gracias, doctor. Doctor, tenemos una consulta en el chat de sí, Amalia. Voy a darle lectura. Dice, ajá. buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Qué pasaría si un padre fallece y deja herencia a un solo hijo, teniendo dos o más hijos? En este caso, ¿qué se hace? Como habíamos hablado hace un momento, el testador puede, dentro de su voluntad, manifestar lo que quiera. Sin embargo, estos actos se pueden dar, o sea, pueden ser considerados anulables. ¿Por qué? Porque quienes han quedado excluidos de la herencia mediante el testamento pueden demandar, ¿no? En este caso, la nulidad o la ineficacia o la inaplicación. O sea, van a buscar que el testamento sea nulo, se declare nulo, con la finalidad de que la sucesión vaya
a todos los herederos forzosos. O sea, eso es algo que lo pueden buscar a través de la vía judicial, ¿no? Eso ya no se hace a nivel privado, eso se hace judicialmente y en algún caso podría haberse dado siempre y cuando se haya probado de repente una mala fe o una manipulación al momento del otorgamiento del testamento. ¿Por qué? Porque para otorgar un testamento, la persona tiene que haber estado lúcida, la persona tiene que haber pasado una evaluación psiquiátrica o neurológica, perdón, que sea aprobada mediante documentos. No todos los notarios lo van a exigir, pero por lo general ocurre eso, ¿no? Y sobre todo es por un tema de la capacidad de la gente que otorga, ¿no? En este caso, la capacidad de discernimiento. Y eso es muy debatible, sobre todo cuando son personas mayores de 70 años. Sí, Andrés, ¿estabas levantando la mano o se quedó pegada tu mano levantada? Doctor Freddy, ¿cómo está? No, sigo, gracias. Solamente como un aspecto de acotación y por favor una validación. Sí, Yo estaba revisando acá el decreto legislativo 1626. correcto. En principio modifica el lugar pues, de inscripción de la asociación intestada, ¿no? Ajá. Que afecta básicamente al artículo 2033, al 2037, 2038, 2040 y 2042. Entonces, entiendo que bajo esta normativa ya no solamente rige el último domicilio del causante. Entendería básicamente, por favor, corríjame, entendería que cualquier persona podría inscribir en cualquier departamento, ¿no? La sucesión respectiva. ¿Eso otro es correcto? Por favor. Mira, en la práctica, o sea, lo que pasa es que esas normas pueden salir, o sea, te digo, está bien, no es algo equivocado lo que me estás diciendo, fíjate en la fecha de la expedición de esa norma. Eh, Es, doctor, agosto del año pasado. 15 de correcto, agosto de 2024. correcto, ya, está bien. Entonces, esa ley, lo que pasa es que, a ver, tú puedes declarar heredero, vamos a interpretarlo, o sea, de acuerdo al criterio. Tú puedes declarar en cualquier parte del país una sucesión, ¿no? Estamos hablando de distritos judiciales o distritos notariales. O sea, ese es en el espectro de dónde se tramita, ¿no? Tú dices, bueno, la persona es peruana, ¿no? Estamos hablando de peruana o no es peruana, igual. Ya no tienes, o sea, si según esa norma ya no tienes que declarar dónde falleció por la variación de la norma, sí, cualquiera puede declarar en cualquier parte del país. Es por eso, por ejemplo, y mira, no lo había percibido, ya que eso antes yo trabajo mucho con notarías, pero hace tiempo no me hago una sucesión. Y mira, tiene unos cuantos meses esta norma. Gracias por esa Creo, precisión doctor, no, gracias por ese dato, ese dato. correcto. Creo que este espacio entre todos como profesionales, más Sí, que es que sea pues una fuente recíproca, pues, ¿no? por Y entre todos supuesto, ¿no? O aprendemos. sea, Entre todos aprendemos en este mira, punto. ser mezquino es negar algo que te están dando, ni reconocerlo, ¿no? O sea, uno puede equivocarse. Yo, casualmente, cuando, cuando he hecho sucesiones que han sido muchas, lo he llevado ante una notaría y me he tenido que ir a provincias para hacer eso. O sea, hace tiempo me he tenido que ir a provincias. Igual así ocurre con los divorcios. Ahora de repente con la norma esta que me dices, aunque no creo, ¿no? Los divorcios son asuntos no contenciosos también y todo se debe llevar en un rango territorial para no perder el orden. Pero ahora, como están todos haciéndolo muy, muy masivo, o sea, algo que no tenga territorio, muy sin fronteras, eh, puede generar desorden, porque imagínate que tú puedas hacer sucesiones en cualquier parte del país. Vas a encontrar una sucesión de alguien que murió en Lima por Tacna o por Iquitos y demás, ¿no? Ojo, no significa de que puedan haber varias sucesiones. ¿Por qué? Porque viene a colación
y eso sí lo sé, registros públicos ha variado, en este caso para las sucesiones, los registros. Antes había un registro de sucesiones por cada distrito registral, por cada zona registral. Ahora es a nivel nacional, es por eso que han variado esa norma. ¿Me entiendes? O sea, lo de los registros públicos, porque eso yo trabajo mucho con registros públicos, varió su plataforma. Antes tú podías buscar sucesiones en Lima, en Iquitos, en Piura, en Trujillo, etcétera, y cada registro tenía su base de datos de sucesiones. Pero ahora tú buscas el índice a nivel nacional de sucesiones intestadas y testamentos y te sale a nivel nacional. De repente es por eso que han variado y ahora lo han flexibilizado, ¿no? Entonces, ahora lo fregado es que si lo han hecho en provincia, tu ampliación y reclamo tiene que ser en ese lugar. Acá no hay, en ese sentido, el sin fronteras, ¿no? Tú no vas a demandar en Lima lo que han hecho en Piura. Eso es lo distinto. Teodoro, muchas gracias. ¿Algo más? No, doctor, fueron todas las preguntas por parte de los participantes. De repente usted quiere decir algunas últimas palabras para los que están acá presentes antes de despedirnos. Bueno, dentro de mi experiencia he tenido en este caso, gracias por la amabilidad de continuar aquí. Quiero agradecerles a ustedes por brindarme el espacio de compartir con ustedes el conocimiento. Es para mí eso bastante enriquecedor, muy al margen de que no soy catedrático, como lo repito, tengo esta vocación de compartir y enseñar a los colegas y futuros colegas, porque es importante, ¿no? Es importante que sepamos nuestros derechos, que sepamos sobre temas, sobre todo si somos abogados, porque no solamente el abogado por especialidad, sino también como abogado especialista uno tiene que saber a veces de todo un poco, muy al margen de que desarrolles bien algo de la mejor manera. Un abogado que no es culto en general deja de serlo cada día, ¿no? Entonces, eso como para redondear la idea, es un poco más amplio el tema. De repente se me están quedando algunas cosas hasta tal vez importantes, pero lo que debemos saber es que, al menos en temas de procedimiento, lo podemos hacer ante un notario o ante el juez de paz. Ahora, con la intervención del amigo, podemos entender que la sucesión la pueden invocar ante cualquier distrito notarial, ante cualquier notario a nivel nacional. Voy a consultarlo igual porque no sé si lo han implementado. Una cosa es que haya salido la norma y otra cosa es que entre en vigor a rajatabla, ¿no? Pero igual es importante saberlo. Cuando existen ya sucesiones y hay personas que se consideran herederos pero no se encuentran considerados, pueden hacerlo de manera judicial, ¿no? Para ampliar el testamento, perdón, para ampliar la sucesión y ser incorporados dentro de las personas denominadas herederos, ¿no? Eso es el apunte. Y no sé, algo más que se me escape, alguien que quiera de repente darme alguna otra palabra o hacer alguna otra consulta, por Doctor, favor. agradecerle por haber aceptado la invitación. También agradecer a todos los participantes y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en TikTok como Sabor con Demanda y en YouTube Sabor con Demanda. No se olviden de suscribirse, por favor, y comentarles también que este espacio jurídico no solo está pensando en el público en general, sino también en los alumnos, en los docentes, en crearse una imagen. Si alguno de ustedes desea participar, exponer algún tema, adelante, chicos, ustedes me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje para yo poder programar sus exposiciones. Gracias con todos, gracias doctor nuevamente por su valioso tiempo y por su predisposición.
Muy buenas noches con todos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.